Muy bien, muy buenas tardes, Iglesia Bella, bienvenidos. Bienvenidos los que nos llegan a ver por video. Hemos estado, mantenga su Biblia ahí en Éxodo, ahorita lo vamos a leer. Estamos viendo una serie titulada Yo soy el que soy. Qué nombre tan impresionante de Dios. Y mi deseo es que a través de esta serie podamos conocer a Dios y sus atributos, todo lo que es Él. Y en estas primeras predicaciones, enseñanzas, mi deseo ha sido transmitir que Dios es uno en esencia, pero en esa esencia divina hay tres. Es el misterio de la Trinidad, hermanos. Eso ha sido, quise comenzar con la doctrina de la Trinidad. Somos una iglesia que se adhiere a un documento histórico, un documento llamado la Confesión Bautista de Londres, Segunda Confesión Bautista de Londres. Ese es un documento histórico que a su vez ese documento se une a la historia de la iglesia a través de los siglos. Y la doctrina ortodoxa cristiana cree en la Trinidad. Y algo que me decía Armando ahorita, ¿se acuerdan que les dije que si hay un distintivo especial de los judíos es que son monoteístas? Bueno, los cristianos somos monoteístas. Eso me decía Armando, creo que es bueno aclararlo y creo que sí. No somos triteístas, no creemos en tres dioses porque no hay tres dioses. Hay un solo Dios en su esencia, en su naturaleza. ¿Se acuerdan que en el pizarrón les puse todo lo que hay es creador o criatura? Y del lado de creador está Dios. Y ese Dios está en tres personas. Todo lo demás es criatura. Jesús no es creación de Dios. Si fuese creación de Dios no podríamos adorarlo. Estaríamos cometiendo un gran pecado por adorarlo, porque sería criatura. Pero es la misma esencia del Padre y el Espíritu Santo también. Entonces quise que lo primero que habláramos fuese la Trinidad. Dios es uno en esencia divina, pero tres personas en esa divinidad. En nuestra predicación pasada precisamente, somos monoteístas, no somos triteístas, los cristianos. En nuestra predicación pasada vimos que los maestros, los teólogos, personas que se dedican a esto toda la vida, han logrado hacer este estudio de la Trinidad en dos formas, la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. La Trinidad económica, la inmanente es el estudio de Dios en sí mismo, intratrinitario, lo que hay desde la eternidad. No lo vamos a ver eso ahorita. Por cuestiones prácticas y para que todos lo comprendamos mejor, vamos a estudiar la Trinidad desde el área o el punto económico. Y económico no tiene que ver con dinero, sino económico es administración o rol, o cuál es su particularidad de cada uno de ellos. Y les decía que vamos a enfocarnos en la Trinidad desde un aspecto redentor, desde la redención, pero para entender lo que es redención, primero quise hablarles del exilio en el cual nos encontramos todos los seres humanos. Desde Adán hasta hoy, hermanos, estamos exiliados de la presencia de Dios y no podemos regresar a Él. No podemos regresar al Edén si no es Él el que nos da el camino para volver. Entonces, hermanos, esta es la condición del ser humano. Para que nosotros podamos compartir la buena noticia con una persona, primero ellos deben de entender la mala noticia. No hay buena noticia sin mala noticia. Para entender la redención es necesario hablar del exilio. Y una vez que entendemos el exilio, podemos empezar a explicar la Trinidad económica, la redención y cómo cada uno de las personas de la Santa Trinidad han actuado. Nosotros estamos condenados al infierno, a esa separación de Dios eternamente,
porque ninguna obra de la que nosotros podamos hacer podría reconectarnos con Dios, puesto que Dios pide perfección y ninguno de nosotros lo es. Perfecto solo Dios. Por esa razón Jesús es humano y divino. Él sí fue perfecto. Y este es el Evangelio, que el Padre no nos dejó como estábamos, sino que dice la Biblia en el versículo que todo el mundo se sabe, Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo. No nos dejó en esta condenación, sino que Dios dijo, voy a mandar un redentor. Entonces ahí vimos un poco de esa primer persona de la Trinidad, el Padre. El Padre toma la decisión de no dejarnos en condenación y enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Repito, hermanos, Dios no se mandó a sí mismo en el sentido de persona, sí en su unión divina, pero es una segunda persona, el Hijo. Entonces, el Padre ama al mundo. Y esto debe de ser un gran alivio para nosotros. Esto mira, te puede dejar de amar el galán que te gusta, te puede dejar de amar la muchacha que te gusta, pero saber que Dios te ama debe de ser algo hermoso para nuestro corazón. Dios ama al mundo y no quiso dejarnos en la condición de condenación. Dios ama al mundo. Y se acuerdan que vimos el bautizo y la transfiguración, en donde el Padre decía, Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. A Él escuchen. Entonces vimos, mis hermanos, a la primer persona de la Trinidad, y terminé la enseñanza con un extra, dándoles el credo de Atanasio. Bien, ese es el repaso. Vamos a lo de hoy. Éxodo 3:13, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. Y yo sé que creo que lo he aclarado, pero no es de que quieren saber cómo se llama nada más en el sentido de, ¿y cómo se llama? No, ¿quién es Él? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí en generación. Señor, ayúdame a que tu palabra sea lo mejor expuesta. Y en esta mañana yo te pido de una forma muy especial que tu amor pueda caer sobre los corazones de tus hijos y que llames a cualquiera que tengas que llamar al arrepentimiento en esta tarde. Por Jesús oramos. Amén. Una vez hablado del Padre, de cómo Él ha amado al mundo y cómo Él ha enviado a su amado Hijo, quiero que veamos ahora al Hijo. Quiero dar algunas particularidades del Hijo. Entonces, empecemos con un verso muy interesante del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Isaías. Recuerden, ya hablamos del Padre y el Padre envió al Hijo. Enfoquémonos un poco en el Hijo, mis hermanos, en esta mañana. Isaías 48. Un versículo del Antiguo Testamento que esconde por ahí, hermano Francisco, la Trinidad. Isaías 48, verso 12, por favor. Dice, del 12 al 17. Óyeme, Jacob, Israel a quien llamé. Yo soy,
Yo soy el primero y también el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, este es Dios hablando, comparecen juntos. Congréguense todos ustedes. Escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? El Señor lo ama. Aquí empieza algo interesante. Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Ahora vean el verso 16, hermanos. Acérquense a mí. ¿Y se dan cuenta que ese mí está con M mayúscula? La Biblia de las Américas lo pone a propósito. Eso quiere decir que está hablando de Jesús. Para eso lo hace la Biblia de las Américas así, para que lo notemos, Franklin, en nuestra lectura. Mí con M mayúscula. Vean, por favor. Acérquense a mí. Escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y vean, aquí está la segunda persona de la Trinidad. Ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios. ¿Quién es Él? El Padre. Pero después vemos a la tercera persona y su Espíritu. ¿Se dan cuenta de la Trinidad? Ahí estaba yo, Jesús. Y me ha enviado el Señor Dios, el Padre. Y su Espíritu, el Espíritu Santo. Esta es una de las, ¿se acuerdan que Dios se revela progresivamente? Esta es una de las partes en el Antiguo Testamento donde si no lo leemos con cuidado y con atención, nunca nos daríamos cuenta que ahí están los tres, una referencia de los tres. Y quise empezar con este verso para hablar del Hijo. Un verso más acerca del Antiguo Testamento, acerca de Jesús, en Miqueas, por favor. Miqueas es uno de esos libritos que no encuentras porque están escondiditos, chiquitos. Miqueas capítulo 5, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, Belén, donde nacería nuestro Señor, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Ojo lo que dice de Jesús. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y repito, eternidad solo Dios la posee. Entonces aquí es una referencia de Jesús que iba a nacer en Belén. 3. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Aquí se refiere a María. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Jesús entonces, mis hermanos, fue prometido varias veces en el Antiguo Testamento y quise traer estas dos, una para hablar de la Trinidad en Isaías y la otra para hablar específicamente del Hijo, prometido a que en algún punto de la historia, en algún punto del tiempo, esa segunda persona, ese Hijo amado, llegaría y nacería a través de una virgen, dice Isaías 9 o 7, no me acuerdo. Que llegaría el punto en que, esto es impresionante, Dios ha hablado de diferentes maneras, como lo vimos en la primera predicación, me parece, pero nunca había hablado tan claro como con Jesús, porque era Dios mismo. Eso debió de haber sido hermoso, hermanos, verlo, escucharlo, ver sus milagros y de repente sacar de onda a los fariseos cuando les hablaba de ciertas formas. Debió de haber sido muy bello. Y Jesús, ya una vez que llega a la tierra, Él cuenta qué es lo que viene a hacer. Y así que quiero que vayamos a Juan capítulo 6 para que veamos lo que Jesús mismo dice que viene a hacer. Juan 6, 38.
Vean lo que dice. Porque he descendido del cielo. Y esto ya es interesante, ¿no? Todos nosotros no venimos del cielo. hay una rama, hay una tradición un poco filosófica que dice que las almas eran preexistentes. Pero nosotros no somos preexistentes. Comenzamos a existir en el momento que se unen nuestro padre y nuestra madre, y ahí en el vientre de la mami comenzamos a existir nosotros, no con Jesús. Él sí descendió del cielo. Él es eterno. Y Jesús hace esta declaración impresionante: porque he descendido del cielo. Del ámbito en donde se encuentra el Padre y en este caso la Trinidad. No sé si se acuerdan que les dije una vez que un niño le preguntó a su pastor: pastor, ¿entonces Dios vive en el cielo? ¿Se acuerdan que se los dije o no? Pastor, ¿Dios vive en el cielo? No, hijo, el cielo vive en Dios. Porque Dios no está confiscado, confinado, creo se dice, confinado a un solo lugar o a un cierto espacio. Dios sobrepasa, hermanos, la eternidad misma. Y Jesús dice en una de sus charlas con los judíos, dice: he descendido del cielo. Eso es impresionante. Él está en esta sola frase diciendo de dónde proviene. No es un ser humano como cualquier otra. Era verdaderamente humano, sí, pero no como cualquiera de nosotros. Su origen, decía Miqueas, es desde la eternidad. ¿Y saben por qué vino? Por amor. A personas que cuando tú ves tu corazón o yo veo el mío, decimos: tú viniste por mí. Ahí está el evangelio y ahí está la buena noticia. El Padre amó al mundo y envió a su Hijo, y ahora Jesús, ya estando en la tierra, que no cometió ningún pecado, él ni siquiera fue desobediente a sus padres. ¿Se acuerdan cuando se desapareció un ratito porque se fue a predicar a las iglesias a los 11 años más o menos? Y María le dice: pues ¿dónde andabas? Y él le dice: tenía que estar en los negocios de mi padre. Pero él dice: no, nada de negocios de mi padre, estás muy chiquito, te me vas conmigo. Y se fue con ellos. Y decía que se sometió a su madre y a su padre. Él no cometió pecado, hermanos. Él es perfecto. Cada cosa que él hizo es perfecta. Y en esta breve sentencia, descendí del cielo, nos hace saber su procedencia. Pero no solamente dice eso, dice para qué viene. Vean lo que sigue diciendo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? El Padre lo envió. Y aquí Jesús está diciendo: he venido, he descendido. Y se dan cuenta que no puede haber una sola persona, porque hay distinción en el envío y en el obedezco a lo que Él me pide. La segunda persona de la Trinidad, hermanos, vino a hacer lo que su Padre le pidió. Y dice: he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esto, Jorge Hughes, es agua para nuestra sed. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Y cuando dice de todo lo que Él me ha dado, no está hablando de ciertas cosas inmateriales, sino de personas. ¿Y por qué razón sabemos que está hablando de personas? Por lo que dice después: sino que lo resucite en el día final. El Padre lo envió para un trabajo específico, hermano Jesús: salvar. Salvar personas que están en el exilio y que por su incapacidad
no pueden llegar a Dios. No podemos, por ninguna buena obra o alguna buena intención que tú y yo querramos hacer, podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Si así fuese, hermanos, el Hijo no hubiese hecho falta. Échenle ganitas, hubiese sido, échenle ganitas, hagan lo mejor que puedan y yo veré a quién acepto y a quién no. Era necesario que fuera perfecto. Y Él dice, he venido a cumplir algo en específico. Vengo a salvar personas. Vengo a no a tratar de salvarlas. Vengo a salvarlas. Por eso esto debe de ser agua para el sediento. Él no vino a tratar de salvar personas, vino a salvar personas. Y vean lo que dice después, y esta es la voluntad de mi Padre, que no pierda nada. Tú te puedes imaginar que el impresionante y omnipotente Dios se le frustre un plan, o que llegue el día de la resurrección y diga, ¿dónde está esta persona que se me cayó en el camino? Llegaremos, hermanos. Todo aquel que ha puesto verdaderamente su confianza en Jesucristo, llegará. Él lo prometió, hermanos. Y yo sé que a veces tú y yo vemos nuestro corazón y vemos nuestras metidas de pata y vemos nuestros deseos y decimos, Señor, ¿cómo puedo yo llegar? Pero recordamos la perfección del Hijo, porque somos salvos por obras, pero no las nuestras, las de Él. Perfecto, hermanos, un sacrificio completamente perfecto. He venido para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y esta es la voluntad de Él, que yo no pierda nada y que lo resucite en el día final. ¿Se acuerdan que leímos Apocalipsis la semana pasada, en donde decía, y todo aquel que no se encontró en el libro de la vida fue arrojado al fuego eterno? Todo aquel que no se encontró en el libro de la vida, así como hay un final y un destino de condenación, Jesús también está por seguro las personas que Él vino a salvar de ese destino, porque Él no puede perder nada ni a nadie. Él vino a salvar. Todo aquel que verdaderamente confía en Jesucristo, hermanos, será salvo. Creo que no leí el 40. Miren, una vez más el 39, por favor. ¿Van bien? Esto yo no sé, hermanos, qué bello es Dios. Qué bueno es Dios. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Vean esto, hermanos, porque esto es algo para ti, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Pero como nosotros estamos adormecidos a nuestra situación espiritual, no lo comprendemos bien. Les decía la semana pasada, no podemos entender la buena noticia si no entendemos la mala. Una vez que entendemos que tú y yo no somos capaces de agradar a Dios por nosotros mismos, decimos gracias, gloria a Dios. Pablo dijo en Romanos 7, con esa lucha que tiene en la tentación. ¿Se acuerdan los que estuvieron acá conmigo en Romanos? En Romanos 7 Pablo dice, Dios mío, cuánta lucha hay en mi corazón. Hay veces que termino haciendo cosas que ya no quiero hacer.
y me doy cuenta que todavía tengo residuos de pecado en mí. Y yo creo que esa es la vida de todo el creyente. Todos los días tenemos algún pecado con el que estamos luchando y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a mejorar esto? Y pasan los días y tienes una muy buena semana y de repente llega un sábado y sientes otra vez que te quieres caer. Y Pablo termina diciendo, oh, pero gloria a Dios por Jesucristo. Porque a pesar de que yo no puedo, su perfecta obra me cubre. Ese es el evangelio, hermanos. Yo he venido a salvar a todo aquel que me ve, a todo aquel que me abraza, a todo aquel que me observa, a todo aquel que cree en mí. Descansen, porque yo he pagado por ustedes. En nuestros momentos donde estamos muy bien, que creemos que va la vida cristiana muy bien, gloria a Dios, pero igual hay momentos en donde decimos, esta semana estuvo mal, no fue como quería. Y así como venimos esa primera vez sedientos, arrastrándonos a sus pies pidiendo perdón, lo podemos seguir haciendo durante toda la vida. De hecho, esa es la vida del creyente, hermanos. Un arrepentimiento diario, constante, recordando que Él es bueno. Y que todo aquel que se humille verdaderamente de corazón y le diga, sálvame, será salvo, hermanos. Todo aquel que cree en Jesucristo, para eso descendió. Y esto no es cuestión de edad, de raza. Un niño que tiene ya cierta capacidad de comprender puede venir a Cristo a decirle, sálvame, sálvame. Hermanos, pero debemos de gritar como aquel ciego que le decía, Hijo de David, ten compasión de mí, sálvame. Oh, no puedo yo. Pero si estamos con el orgullo de yo no necesito salvación, yo no necesito que me laven el cerebro, ahí el problema, hermano. Pero si dice Dios que aquel que viene humillado, con un corazón sincero a Él no desprecia a absolutamente nadie. Este es el evangelio, este es Jesús, bueno, amoroso, perdonador, misericordioso, pero también justo con todo aquel que lo rechaza. El escritor a los Hebreos nos dice algo muy interesante que es importante entender, hermanos. El Padre nos amó, que envió a su Hijo, pero imagínate, tú sabes, Padre, que cuando tú mandas a tu Hijo y aunque termina haciendo las cosas, lo hace de mala gana, dices, mejor lo hago yo. ¿Sí? Entonces, hubiese sido o sería un problema si no hubiese algún verso que diga que Jesús mismo también quiso venir y que nos ama a Él también. Que nos ama, no solo nos ama el Padre, nos ama el Hijo. Wow. Hebreos 10:4, hermanos, vean lo que dice el escritor a los Hebreos. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Espérenme ahí. En el Antiguo Testamento, y yo sé que ustedes lo saben, pero recordémoslo, en el Antiguo Testamento, Dios dio los 10 mandamientos, hablando de Moisés para acá, ¿sí? Antes también había algunas ciertas leyes, como la circuncisión, que es la señal del pacto, pero de Moisés para acá, Dios dio los 10 mandamientos, pero aparte dio muchísimas ceremonias, cosas que tenían que hacer. Yo no sé ustedes cómo se imaginan el templo de Salomón, pero debió de haber sido un templo demasiado lleno de sangre en diferentes lugares, que no creo que oliese muy rico en algunos lugares. ¿Por qué Dios dio sacrificios? Obviamente por el plan de redención. El sacrificio lo que hacía en la mente del judío era: trae un cordero,
trae cierto animalito y lo vas a ofrecer en sacrificio para que a través de este acto tus pecados te sean perdonados. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Levítico 16 decía que se tenía que llevar un corderito, y el sumo sacerdote tenía que matar a un corderito para el pueblo, para el perdón de los pecados del pueblo, y otro para él, para el perdón de pecados de él. Pero hermanos, ¿ustedes creen qué puede hacer la sangre de un cordero ante Dios? ¿Qué puede hacer la sangre de un animalito ante Dios? ¿Ustedes creen que Dios se satisfacía con algo así? Que Dios a través de ese animalito decía, bueno, ya estoy tranquilo yo. No, era solamente que en la mente se impregnara que a través del sacrificio había perdón de pecados. Eso significaba. Entonces los israelitas tenían la fe de que si llevaban su cordero, a través del cordero y el sacrificio y todo lo que Dios pedía, Dios les daba un año más de vida. Les perdonaba por un año entero hasta que en el siguiente año volvían los sacrificios. Jesús dijo, por cuanto los corderos y los toros y las vacas y las palomas realmente no quitan el pecado. Eso fue lo que leímos. Como eso no quita el pecado, me diste un cuerpo a mí, para yo ser ese animalito. Vean otra vez Hebreos, por cuanto los sacrificios, vean, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Verso 5, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Hermanos, la segunda persona está diciendo aquí, los sacrificios no hacen nada. Lo que has mandado, Padre, es darme un cuerpo a mí, para yo entrar al mundo, para ser sacrificado, para que mi sangre, que sí purifica, que porque es de la única persona inocente que ha pisado este planeta, salve a todo aquel que cree en él. Vean, hermanos, sacrificio y ofrenda no has querido. Y para los que les gusta saber, este es un salmo, el Salmo 46, lo que Jesús está citando. Una profecía que el salmista dio añísimos atrás. Y Jesús dice, sacrificio y ofrenda no has querido, Padre, pero un cuerpo has preparado para mí. Verso 6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, y esta es la segunda persona hablando en el 7, entonces dije, aquí estoy. Yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Una vez más Jesús dice aquí, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, si lo conectas con Hebreos a Juan 6, es salvar. Salvar para que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales y ninguna de nuestras buenas obras, que nos jactamos de repente mucho de lo bueno que somos, podría recuperar el Edén para nosotros. Tenía que haber un sacrificio de verdad, no un animal. Pero el Hijo, imagínate eso, el Hijo amado de Dios, por uno, que somos muchas veces muy desagradecidos con Dios. Qué bello es esto. Entonces dice, esto me fascina, en el rollo del libro está escrito de mí. Para hacer tu voluntad he venido, Dios. Me preparaste un cuerpo. ¿Están conmigo? Dice que vino a hacer la voluntad de Dios, pero entonces, ¿Él quería venir o no? Algunos dicen, ¿quería o no quería venir? Porque pues entonces si no es abuso.
Y hasta ahorita hemos leído que dice, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Pero vean lo que nos dice en Juan 10, por favor, Jesús mismo. Hermanos, disfruta esta enseñanza, toma esta palabra, ahí sí, como dicen en las iglesias neopentecostales, tómala para ti. Toma esta palabra para ti, porque si eres creyente, esto es para ti. Juan 10, 17. Esto es bello, hermanos. Por eso el Padre me ama. Y aquí Jesús claramente dice, no fue obligado. Vean, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. No solamente me sorprende que diga yo doy mi vida, sino que dice yo la puedo tomar de nuevo, porque es en esencia divino. Vean lo que sigue diciendo después. ¿Qué verso es? 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, salvar. Pero a la vez Jesús está diciendo, pero yo, de mi voluntad, porque yo también les amo. Y he dado sacrificio para todo, me he dado en sacrificio para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Padre envía, el Hijo viene. ¿Sí? El Padre envía, el Hijo viene. ¿Y a qué viene? Precisamente lo que decía Hebreos, a cumplir todo eso, todo ese sistema sacrificial que estaba en la mente del judío, a cumplir con un sacrificio para todo aquel que cree. Y con eso, hermana Mari y hermano Francisco, terminar con el exilio y la condena que se nos puso desde el jardín del Edén. Date cuenta, en el jardín del Edén fuimos culpables por Adán y nosotros no estábamos ahí. Pero en la cruz somos santificados por Cristo y tampoco estamos ahí. Somos culpables en Adán. Todo ser humano está o en Adán o en Jesús. No hay un término medio. En Adán corremos en el exilio hacia la condenación, pero todo aquel que ve al Hijo, tiene vida eterna. Y esa condenación es quebrada, cancelada, y no por mis obras, sino por las perfectas obras del Hijo. Es decir, Dios no se va a quedar con la vista gorda de todos tus pecados y los míos, porque dice la Biblia que Él dará a cada uno conforme lo merece y no tomará por justo al pecador. Dice que eso va a pasar, pero resulta que el pecado de todo aquel que cree fue imputado al Hijo. Por esa razón no se nos toma en cuenta nuestros pecados, porque Jesús pagó por ellos. Pero Dios no se hizo de la vista gorda. Esos pecados se tenían que pagar. Lo único que el Hijo dijo, yo los pago. Por eso David debió de haber muerto apedreado por lo que pasó con Betsabé. El adulterio era muerte, y sobre todo un rey. El rey de Israel debía de ser muy correcto. En Éxodo, ya no me acuerdo, se me cruzan los cables, decía que el rey de Israel debía de día y noche meditar en la ley de Dios y debía de obedecer la ley de Dios. Entonces David debía morir. Cuando él hizo lo que hizo, mató a Urías y se acostó con Betsabé porque quiso, debía morir. Pero escribe un salmo y dice en ese salmo, bienaventurado el hombre al cual Dios no le tomó en cuenta sus pecados. Y no que no se los tomó en cuenta, sino que los pagó el Hijo, porque David debió de morir. Y cuando Natán lo fue a ver, le dice, tus pecados han sido perdonados, no morirás, David. Pero iban a ser perdonados
porque el Hijo pagaría. Cada latigazo, cada escupitajo, cada arrancada de barba es lo que tú y yo merecemos. Pero Él lo pagó, hermanos. Lo pagó para poder recuperar el Edén y romper el decreto del exilio de la raza humana. ¿Cómo no hemos de venir a este Dios? ¿Cómo no nos hemos de rendir a Él? ¿Cómo no hemos de servir con toda nuestro sudor, nuestras ganas, nuestra economía? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no hemos de desvivirnos por Él? Hermanos, el cristianismo a veces es cansado. No solo luchas con el mundo, luchas contigo, luchas con los hermanos. Pero cuando recuerdas lo que Él hizo, dices un pasito más porque tú diste todo por mí. Y como decía Agustín, pídeme lo que quieras, solo dame lo que pides. Es decir, Marcos Vidal dice en una canción, pídeme lo que quieras, solo déjame saber que eres tú el que me lo pide y dame las fuerzas para hacerlo. Él es Jesús, ¿cómo no hemos de venir a Él? ¿Cómo no? Hermano, cuando te canses de la iglesia, cuando te canses del cristianismo, del andar, recuerda, ¿cómo no? Si Él me amó primero. Y eso debe de ser un motor para nosotros. Y para eso nacimos, para Él. Gálatas 3. Para eso nacimos, para Él. Vean lo que dice Gálatas 3:13, mis hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él se hizo maldición porque la maldición estaba sobre nosotros, Franklin. ¿Qué es esa maldición? Aquí habla de la ley de Moisés, pero esa maldición proviene desde el Edén, hermanos. Una vez más, repito. Esa maldición, ese decreto de Dios del exilio, Cristo lo tomó y se hizo él mismo maldición para que todo aquel que lo ve pueda regresar al Edén. Ojo esto, grábalo en tu corazón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. La cruz. Como ladrón fue muerto. Primera de Timoteo 2:5. Una vez que entendemos esto, debemos, mis hermanos, compartir con nuestros seres amados que solo hay un camino a Dios. Miren, ¿cómo se los digo? Por muy buenas intenciones que tenga una persona, por muy buena religión que profese tener, hay un camino. No hay varios caminos a Dios. No hay nadie que haya pagado por el ser humano más que Jesús. Ningún santo, ningún Dios, ningún ídolo. Entonces, todos nosotros conocemos a alguien que probablemente te diga: mira, yo tengo mi religión, respeto la tuya. Pero Jesús sí es exclusivo, porque es el único Hijo de Dios y el único camino. Cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, es en serio. No hay otra forma. Por muy buena gente que sea, porque algunos pueden pensar: bueno, es que esta persona vive su religión y la vive muy bien.
La vive muy bien, es más, la vive mejor que yo, dicen unos. Lo creen y lo creen ciegamente. Y ellos creen que, hermanos, si no es a través de Cristo, no hay para dónde. Repito, si hubiese otra forma, Cristo no era necesario. Pero era muy necesario. Cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, es en serio, hermanos. Es en serio. Tomémoslo muy en serio. No porque tú veas que tu comadre es muy buena gente y tiene una religión y la vive muy bien, va a llegar a Dios. Si así fuese, Cristo no era necesario. Vean lo que dice Pablo a su amado Timoteo, su discípulo amado, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Un solo mediador. Un solo mediador. Y en este sentido, pues obviamente orar a María, ¿sí? Para que María después llegue a Jesús. Hay un solo mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hay muchas cosas interesantes aquí. Primero, Pablo declara la unidad de Dios. Después dice un solo mediador, no varios, o no, una de las opciones que te pueden llevar a Dios. El Hijo es exclusivo. Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo, recuerda lo que decía Hebreos, me diste cuerpo y en el libro estaba escrito de mí. Leímos en Miqueas, en Belén nacerá aquel que sus principios son desde la eternidad y todo eso. No hay diferentes caminos, no hay pues con que yo tenga un corazón correcto y trate de vivir mi religión bien, pues con eso Dios me va a aceptar. No se trata del esfuerzo, se trata de que estamos exiliados y hay una puerta. Esta es. ¿Quieres entrar a Dios? Esta es. Y lo único que pide es el arrepentimiento de nuestros pecados y venir a Él porque Él es amoroso. Ha dado a su Hijo. Entonces, aprendimos hace 8 días del Padre. El Padre envía a su Hijo. El Padre ama al mundo. El Hijo viene. El Hijo es el que toma carne, hermanos. Toma carne y en el vientre de María, la tercera persona de la Trinidad hace este milagrísimo de crear vida en el vientre sin que hubiese una incursión, ¿se dice? Humana. José y María estaban comprometidos y la tercera persona hace el milagro y Jesús viene a la tierra. Aquella persona de la Santísima Trinidad se encarna. Decía, no sé quién decía, y ustedes lo han escuchado, se los he dicho, pero decía un pastor, mientras María alimentaba al bebé, el bebé le daba vida a María. Porque a pesar de que Jesús estaba, o Jesús era, no estaba, Jesús era ese bebito, su divinidad lo llenaba todo. Y mientras María le daba su lechita, el bebé permitía que el corazón de María siguiera latiendo. Este es el Hijo de Dios. ¿Se entendió? Un poquito. Jesús, una vez que se encarnó, hay una cosa que se llama la kenosis. La kenosis es, algunos piensan que Jesús cuando vino a la tierra se despojó de su divinidad, por lo que leemos en Filipenses, se despojó, pero no se despojó de su divinidad, sino de su gloria, la gloria en la que estaba, pero Él seguía siendo divino. La iglesia ha creído y ha declarado a través del estudio de las Escrituras que Jesús es una sola persona, pero en esa persona está la divinidad y está su humanidad. No están mezcladas ni confundidas. Si no tuviéramos un híbrido que ni es Dios ni es humano. No, Jesús no es eso. Jesús es, no se dice 100%, porque entonces decimos que está lleno de algo, sino verdadero hombre y verdadero Dios. El misterio de la encarnación.
Jesús era un verdadero hombre porque venía a redimir hombres. Y cuando digo hombres, digo humanidad. Jesús es, Gregorio Nacianceno Gregorio Nacianceno decía, Jesús no puede redimir lo que no es Él. Por eso, hermanos, no hay perdón para los ángeles caídos. No hay redención para los ángeles caídos, solo para los descendientes de Abraham, dice la Escritura. Descendientes de Abraham de la fe. Entonces, en Jesús hay dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana, hermanos. Eso es impresionante. Cuando Él hablaba de, estabas debajo del árbol y te vi, puede demostrar a través de eso su divinidad, porque Jesús no estaba ahí con Él. Su omnisciencia. Cuando Él, ¿se acuerdan cuando unas personas llegaron y metieron a su amigo inválido por el techo y lo bajaron? Y entonces Jesús le dice a la persona, tus pecados te son perdonados, y los judíos se empiezan a desgarrar y dicen, ¿cómo? ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Pero en esa frase de tus pecados son perdonados, Jesús estaba mostrando su divinidad. No es solo una frase, hermanos. Él dijo, tus pecados te son perdonados, solo Dios puede perdonar pecados. Él estaba demostrando su divinidad ahí. Y los judíos dicen, ¿quién es este que perdona pecados? Y entonces Él, para demostrar su divinidad, dice, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y entonces le dice, levántate en este momento y vete. Y el paralítico se levantó y se fue, con el propósito no de hacer el milagro nada más, sino de demostrar que Él tiene el poder. Y ahí dice, yo tengo el poder de perdonar pecados, porque soy Dios. No soy el Padre, soy la segunda persona. Entonces, pero también, ahí está su divinidad, ¿sí? Pero también dijo, tengo miedo, tengo hambre, tengo sed. Si Él tuvo miedo, tuvo hambre y tuvo sed, es porque era verdadero hombre. Verdadero hombre. Esa oración, hermanos, en el Getsemaní, Padre, si hay alguna otra forma, que pase de mí esta copa. La copa representa la ira de Dios. Por eso en Apocalipsis vemos copas. La copa representa la ira de Dios. Si es posible, era verdadero humano. Si es posible, o cuando Judas le dio un beso y le dice, sí, así entregas al Hijo del Hombre, amigo mío. Algunos comentaristas dicen, para que una persona meta la mano en tu plato es porque hay mucha confianza, y el que metió la mano en el plato de Jesús fue Judas. Amigo, así entregas al Hijo del Hombre. Y en la oración dice, pero pues para esto he venido, y no se haga mi voluntad. Como verdadero hombre pasó dificultades, tuvo hambre, fue tentado por el diablo en el desierto. Él es Jesús. Él es a quien nosotros predicamos por más de 2000 años, que todo aquel que tenga sed, hambre, venga a Él, porque Él es bueno. Su yugo es fácil, dice la Biblia. Y Él es el que nos vuelve a dar la entrada. Él es la puerta para volver al Padre, hermanos. Y todo aquel que ha confiado en Él tiene un futuro cierto. Eso es lo que decía Armandito, a eso se le llama la unión hipostática. Hipóstasis es naturaleza. En Jesús hay un verdadero hombre y un verdadero Dios. No están mezcladas ni confundidas. Él se encarnó por amor. ¿Cómo no hemos de amarle? ¿Cómo no hemos de servirle? En esta tarde, mi hermano, si tú tienes dudas en tu corazón, si tú tienes desierto, que yo creo que todos lo tenemos, recuerda que nuestra salvación está en las manos de Jesús. Y no hay nada más importante que eso, a pesar de los desiertos que podamos llegar a pasar. Y si tú realmente en tu vida crees que no has sido nacido de nuevo, ven a Él.
Él no rechaza a nadie. Él tiene agua para el sediento. Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos en esta tarde porque viniste a la tierra. Porque tomaste el cuerpo para entregarte y permitiste que te hicieran lo que te hicieron, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida en sacrificio por nuestros pecados y por a través de ello reconectarnos con el Padre. Hoy venimos a ti para adorarte, para agradecerte porque nosotros no podíamos por nosotros mismos, Señor. Padre, gracias por enviar a tu Hijo amado, por amar al mundo. Ahora, Señor, estamos a punto de retirarnos a nuestro hogar, pero yo te pido que el mensaje del Evangelio pueda entrar, penetrar en nuestros corazones para que comprendamos que estamos en un exilio espiritual y una condena, pero que hay un camino, Señor. Amigo, lo único que tienes que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Que no estás cansado de tu vida, que no estás cansado de cargar con tus pecados. Date cuenta que estás en un exilio y una condena y que Dios es bueno. Ven a Él. No tienes que pasar al frente, no te tienen que poner la mano. Tienes que ahí de tu corazón hablar con Dios, pedir perdón, pedirle que te auxilie, que te rescate de la condenación. Él está vivo, Él vive y hoy está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Recuerda a aquel Cristo en la cruz que daba su vida y su sangre para limpiar nuestros pecados. Todos somos imperfectos, todos tenemos pecados, todos necesitamos salvación. No hay pecado tan grande que Él no pueda lavar. No hay problema tan grande que Él no te pueda ayudar. Confía en Cristo, confía en Él para tu salvación. Joven, ¿qué esperas para venir a Él? Probablemente crees que tienes muchos días, pero no sabes. No lo sabes. Ven a Él hoy. Ponte a cuentas con Dios a través de su Hijo. No te presentes tú solo porque te despedaza su ira. Toma al Hijo. Toma al Hijo para que te cubra con su sangre. Al perfecto Hijo de Dios que regresará. Esa fue su promesa, volver. Han pasado 2000 años y seguimos predicando a Cristo como si hubiese venido ayer. Por años. Oh Señor, yo no puedo hacer más, ni tengo el poder para cambiar corazones, pero he expuesto tu palabra con muchas deficiencias. Pero como es tu palabra, Señor, que haga lo que tiene que hacer en el corazón en donde lo debe hacer. Gracias por el Evangelio, por el plan de redención. Gracias, Trino Dios. Amén.